Bienvenidos al mundo de todos. Nos encontramos muy contentos por estar hoy con ustedes. ¡Ay! Bienvenidos a todos los niños y niñas, adolescentes también. Yo soy Diego. Yo soy Daniel, perdón, estoy aquí distraído. ¿Estás Hola, ¿cómo distraído, están? Daniel? Hola, maestra, ¿cómo le va? Hola, y yo soy la maestra Lina. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante que es sobre discapacidad auditiva. Pero antes, ¿les parece si vemos lo que Jorge nos preparó en su cápsula? Sí, vamos a verlo. Hola, maestra Lina. El tema de hoy es la discapacidad auditiva. Comencemos. ¿Cómo te imaginas que las personas con discapacidad auditiva se pueden comunicar con las demás? Pues yo digo que a través de señas, incluso también con gestos en la cara, yo creo que es una opción de la que ocupan ellos. ¿Cómo te imaginarías que una persona con discapacidad se puede comunicar con las demás? A través del lenguaje de señas. Si tuvieras que dar una indicación a una persona con discapacidad auditiva, ¿cómo la darías? Pues yo creo que con aplicaciones móviles estaría genial porque hay unas aplicaciones que creo que te ayudan a comunicarte con ellos, pero no está de más o sea, estaría interesante aprender lengua de señas. Si tuvieras que darle una indicación a una persona con discapacidad auditiva, ¿cómo la darías? Desconozco qué hacer, pero creo que mi persona me llevaría a acompañarlo. Si tuvieras que darle una indicación a una persona con discapacidad auditiva, ¿cómo la darías? Pues eso sería un poco complicado, pero tal vez yo creo que a través de las señas o como de dar indicaciones para tratar de comunicarme con la persona. ¿Cómo te imaginarías que una niña o un niño con discapacidad auditiva aprenden en la escuela? Bueno, pues por suerte creo que hay escuelas que ya tienen maestros capacitados, precisamente que conocen lenguas de señas y ocupan recursos como aplicaciones móviles, tablets, pues precisamente para que los niños y las niñas pues puedan aprender de una manera pues divertida y pues no se queden rezagados. Muchas gracias, Abraham. ¿Cómo crees que una niña o un niño con discapacidad auditiva aprenden en la escuela? Pues siempre con la ayuda de sus tutores, de sus maestros que les enseñan el lenguaje de señas o el braille. Listo. ¿Qué opinan? Yo regreso al estudio. ¡Adiós! Muy interesante lo que Jorge nos presentó en su cápsula. Y algo que me gustaría rescatar es que efectivamente el sistema de comunicación que utilizan las personas con discapacidad auditiva es la lengua de señas mexicanas, la cual tiene como característica lo visual y lo gestual. Ok. Oiga, maestra, estaba pensando si hacemos un como ejemplo. A ver, hermano. A ver, maestra, a ver si me adivinan qué está pasando. A ver, Daniel. A ver. Tú. Ajá. Todos. Tú. Ellos. Tú. Ah, ya sé qué quieres. Tú quieres comer. Exactamente, hermano. Pero no, Daniel, en la lengua de señas no es hacer ademanes o gestos que tú creas que te vas a comunicar con los demás. Es todo un código y un sistema universal que tenemos que aprender a utilizarlo para expresarlo correctamente y así las personas con discapacidad auditiva nos puedan entender el mensaje que les estamos dando. Sí, a ver, mira, hermano, te explico básicamente. Son señas específicas. Por ejemplo, si tú dirías hola, a veces es este movimiento, pero para que ellos lo expresen son unos movimientos de manos de forma específica para pronunciar, bueno, lo voy a decir así, pronunciar alguna palabra o sílaba, ¿no es así, maestra? Visogestual. Eso, y algo muy importante es que cuando estemos hablando con una persona con discapacidad auditiva, tenemos que estar frente a él para que nos pueda ver cómo es que realizamos la seña. Ajá. Oiga, maestra, una pregunta. ¿Esas personas con discapacidad auditiva pueden leer los labios? Sí, por ello es que nosotros tenemos que estar frente a ellos. Su canal de aprendizaje va a ser el visual, es el que les va a ayudar a identificar qué es lo que nosotros tratamos de comunicarle. Por ello insisto que es visogestual. Tenemos que hacer el gesto, pero tenemos que estar seguros de que ellos nos están percibiendo de manera visual.
Ahora, la discapacidad auditiva también tiene niveles. En el caso de la hipoacusia, es de la... ¿La qué dijo, perdón? A ver, ¿ustedes saben? A ver, déjeme pensar. Deme un minuto. vamos a ver, ¿a qué es? Pues esta parte donde dice que una persona puede escuchar y puede pronunciar las palabras de forma correcta. O aprender a hablar. ¿Será? De los niveles que es moderada y que a veces ellos con el aparato auxiliar pueden escuchar o aumentar su audición y tener una vida funcional como el resto de las personas. Cuando existe la sordera es cuando la discapacidad auditiva es profunda y entonces ellos requieren aprender la lengua de señas. Oiga, maestra, ¿y usted sabe hablar así con lenguaje de señas? ¿Un poquito o algo? Bueno, algunas palabras. La verdad es que no he aprendido como tal la lengua de señas. Por ejemplo, ¿alguna palabra que pueda usted decirnos en este momento? Sí, gracias. Que es así. A ver, vamos a copiarla. A ver, hermano, pon tu mano así. Ajá. Como dijo la maestra. Y Gracias. luego sería así, ¿no? Sí, Gracias. en la palma de la mano. Oh, a ver, hazla. Gracias. Gracias. ¿Y sabes cómo se aplaude? ¿No? Así. Levantando las manitas O sea, así. y haciendo el movimiento. Efectivamente, así aplaudimos. Así, hazlo así. ¡Bravo, bravo! Oiga, maestra, también la cuestión de la discapacidad auditiva puede ser de nacimiento o adquirida. Sí, la discapacidad, como lo hemos mencionado, efectivamente puede ser congénita o adquirida. Ahora, tú, por ejemplo, Diego, tienes discapacidad auditiva y utilizas el implante coclear que te ayuda a tener mayor audición y llevar una vida funcional como el resto de las personas. Sí. A veces puede escuchar y a veces el único problema, maestra, ¿sabe cuál es? ¿Cuál? Cuando las personas susurran o hablan muy bajito, a veces no las puede entender muy bien y aplico de estar viendo como ciertas personas. Perdón, hermano, es que, maestra, le voy a ser muy honesto. Yo pensé que traías un radio incluido en tu oído, hermano, perdóname. No, por ello recuerden que debemos de estar informados al respecto para no utilizar palabras que puedan hacer sentir mal a las personas, sino definirlo como es. Pero además recuerden también que las personas valen por lo que son y no por lo que percibimos físicamente de ellos. Tiene usted razón. Pero bueno, momento de una pausa, ¿les parece? Claro que sí, es momento de una pausa. Y ¿Dónde estamos? En el mundo de todos. Súbele la música. Estamos de regreso en el mundo de todos y hoy nos acompañan dos personas muy especiales que nos van a compartir sobre su experiencia. Se encuentra con nosotros Carolina, quien es la intérprete, y Mónica, quien es una persona con discapacidad auditiva. Bienvenidas al programa del mundo de todos y muchas gracias por compartir con nosotros sus aprendizajes y sus experiencias. ¿Cómo ves, Diego? Ay, pues muy padre. Hola, Caro. Caro y yo nos conocíamos desde hace mucho tiempo. Gracias por haber venido aquí al mundo de todos. Oye, Caro, yo quiero preguntarle algo a Mónica. ¿Me podrías ayudar? Claro que sí, tú dime, ¿en qué te puedo ayudar? Oye, quería preguntarle a Mónica qué tan difícil ha sido para ella el tener una discapacidad auditiva. Si nos podría explicar un poquito. Ok, Mónica, ¿puedes decir tú qué tan difícil es aprender o hacer las cosas tú con... Ajá. Hola, buenas tardes. Su nombre es Mónica Ramos. Su seña es Mónica, ¿sí? Ella nació en Puebla. Ella es sordomuda. Y ella desde que era bebé, pues fue creciendo y su mamá le ayudaba para poder aprender las cosas porque ella no sabía. Entonces ella quería hablar,
pero le decían que era diferente porque era sordomuda, entonces era un poco más complicado. Todas las personas los llevaron a un lugar donde hubiera más personas con discapacidad auditiva para poder aprender y convivir con ellos. Ok. Sí, Muy así interesante. Oye, Mónica, Caro, ¿le puedes preguntar a Mónica cuál es la barrera más fuerte que ha enfrentado socialmente? Ok, sí. Me dicen que es la cosa más difícil de con las personas, con la sociedad, de tú platicar o pues vivir con las personas, tú. Pues su familia pues le ayudaba con las lenguas de señas, pero su mamá sí quería ayudarla, pero sabía muy poco lengua de señas, por lo tanto pues no podía muy bien. Entonces pues no podía. Entonces se sentía triste porque quería convivir, pero no podía. Entonces pues buscaron la manera de que pudieran ayudarla, aun cuando su papá estuviera muy ocupado por el trabajo, pero fue creciendo y con la ayuda de la escuela fue como pudo ir aprendiendo lengua de señas. Ok, y aunque quisieron ayudarla a entrar a una secundaria, pues por las herramientas de lenguaje de señas no podían, por lo tanto es lo que se le complicaba a ella. Caro, yo creo que esto que nos estás compartiendo es muy importante tomarlo en cuenta. A veces queremos incluir, pero no sabemos cómo. Y muchas veces el utilizar el lenguaje correctamente o el utilizar las palabras correctamente, cuando la inclusión va más allá de eso, ¿no? Como el aprender una lengua de señas para que realmente las personas con discapacidad auditiva puedan ser incluidas como realmente lo necesitan. Porque la barrera que generamos socialmente es lo que no permite que ellos puedan ser funcionales dentro de la sociedad. Claro. Y creo que esto ha sido hasta estos momentos una barrera muy grande que a ellos no les ha permitido socializar y de cierta manera involucrarse como tienen el derecho de hacerlo, ¿no? Claro, sí, y de hecho se han enfrentado a distintas cosas porque eso fue en su infancia de tratar de incluirse con niños de oyentes. Pero pues ahorita también ya más adelante y como ha sido su vida, pues me he dado cuenta que en los trabajos realmente también no hay esa inclusión de quererlos apoyar, de quererlos incluir en todos esos proyectos o programas. Y para ellos es muy complicado. También pues a veces sus motivaciones son distintas a las de nosotros porque pues ellos, todo es visual, entonces también eso es lo que lo complica un poco más. Oye, Caro, yo tengo otra Dime. pregunta. Yo sé que Moni es mamá. Sí, ¿Puedes así. preguntarle qué tan difícil ha sido para ella? Ok, claro ¿Era que sí. complicado? Claro que sí, yo le pregunto. Dicen que difícil tú de mamá, tú con tus hijos. Mamá. Ajá, tú. Tú, ajá, con el bebé, con Wendy. Ella es mamá, tiene 2 hijas y era un poco complicado porque no sabía si oía o no. Entonces, afortunadamente sus hijos sí escuchan y fue dándose cuenta a los 2 años, enseñándole un poco también a lenguaje de señas para que pudieran platicar de las 2 maneras. Le enseñaba agua, leche, las señas y la podía cuidar de esa manera, jugando, con cosas, coloreando, jugando. Ok. Y ella también, a partir de eso, fue como empezó a oralizarse un poco más y su abuela y su mamá la ayudaban para poderla llevar a la escuela a la niña y poder así que ella aprendiera también a convivir con personas oyentes. Pero para ella sí era complicado. ¡Wow! Muchas gracias. Oye, Caro, y otra pregunta. ¿Hasta qué año logró cursar Mónica escolarmente? Ok. Pero hasta los 17 años, pero fue a partir únicamente en primaria. Wow. Y supongo que por la falta de recursos y estas barreras creadas socialmente,
que no existían los apoyos que ella requería para poder acceder a esos aprendizajes y a ese contexto, ¿no? Sí, además, tengo entendido que existe una escuela aquí en Puebla que sí tiene la posibilidad de poder atender a chicos con discapacidad, ya sea visual, auditiva o múltiples discapacidades, pero pues también nada más los permiten cierto tiempo. Entonces también es lo que ellos pues les permiten nada más hasta ese tiempo y pues hasta ahí. Wow, o sea, básicamente tenemos que buscar la manera de que hacer que más personas aprendan el lenguaje de señas, ¿no es así, maestra? Así es, imagínate qué interesante sería que desde que iniciamos el preescolar, la primaria, nos involucraran en este tipo de sistemas de comunicación, braille, lengua de señas. Creo que realmente así lograríamos formar escuelas más inclusivas, ¿no? Y ello, sociedades más inclusivas. Claro. Ok. Oye, Caro, yo tengo otra pregunta para Moni y para ti. ¿Cómo es su relación? O sea, ¿a ti se te complica a veces comunicarte con ella o cosas así? Pues un poco, porque al menos de mi parte hay señas que cada vez van avanzando más, se van renovando, innovando, como se diría. Y pues ella es de una época y yo soy de otra, entonces como que esas diferencias pueden hacer un poco que no nos podamos entender, pero aún así ella me enseña y yo le enseño, entonces convivimos de esa manera. Espera, dijiste que las señas van avanzando. Sí, así es. O sea, digamos que Moni aprende o sabe hablar de alguna... Ay, es que no sé decirlo. Bueno, Moni sabe hablar de una forma y tú sabes expresarte de otra forma. ¿Sí eso es lo correcto, maestra? No, la lengua de señas mexicanas es la que utilizan las personas con discapacidad auditiva en México y es universal para poder comunicarse. Es correcto, ¿no? Claro que Caro. Sí. Pero bueno, esto está muy interesante. ¿Les parece que vamos a un corte y regresamos al mundo de todos? Sí, ahorita regresamos al mundo de todos. Muchas gracias por estar con nosotros. De vuelta en el mundo de todos. El mundo de todos, sí. Mira, qué guapo me veo. Ya tengo mis lentes. Oiga, maestra, una pregunta. Dime, Daniel. ¿Está bien dicho la palabra sordomudos o no? Muy bien que lo preguntas. Hace un momento nos acompañó Mónica y nos acompañó Carolina. Y efectivamente mencionaron la palabra sordomudo. Okay. Sin embargo, esa palabra dentro de la comunidad de las personas con discapacidad auditiva no les gusta mucho porque pareciera que ofende, señala o etiqueta. Y las personas con discapacidad auditiva no siempre son mudas. Logran adquirir y desarrollar el lenguaje oral con un poco más de trabajo, de tiempo y de complicación, pero es parte de su comunicación en el uso de la lengua de señas. Perfecto. Oiga, maestra, estaba escuchando, fui por mis lentes, desde allá de atrás. A ver, entendí algo. O sea que Mónica habla el idioma, el que es de señas. ¿Sí? No es un idioma, Daniel. ¿O cómo se llama? Una lengua. Okay. Lengua de señas mexicana. Bien. O sea que entonces, que gracias. Si Mónica va, por ejemplo, a Alemania, ¿es el mismo lenguaje? No, tendríamos que ver cuál es la lengua que utilizan en ese país para poder utilizarla con personas de la comunidad o personas con discapacidad auditiva. Por eso se llama lengua de señas mexicana. Ups, ahora entiendo todo, ¿no? Bien. Ay, pues sí, la verdad es que es un poco complicado, ¿no es así, maestra, ahora que lo pienso? Bueno, sí, es importante identificar que las personas con discapacidad auditiva, cuando hay hipoacusia, es que la discapacidad auditiva da de la superficial a la moderada y pueden utilizar los aparatos auxiliares para escuchar, para percibir los sonidos. Y cuando existe la sordera es la discapacidad auditiva profunda, en donde en su mayoría o como base tendrán que aprender la lengua de señas mexicanas, ya que será el único medio que utilizarán para poder comunicarse. Y cada vez
que nosotros quiéramos entablar una conversación o intercambiar alguna idea, tendríamos que aprender ¿qué? Pues el lenguaje, ¿no? ¿Gestos solamente? No, ¿verdad? no, ¿Qué no, tendríamos que aprender nosotros para comunicarnos con ellos de manera adecuada? Pues, El lenguaje. La lengua de señas mexicana, ¿verdad? Exactamente. Que es una comunicación visogestual. Visogestual. fíjese, Y que maestra. para las personas con discapacidad auditiva, la visión es un canal muy importante para poder entablar una comunicación. Fíjese que es bien importante porque, bueno, ¿sabe, maestra? Aquí en el estudio, por ejemplo, tenemos un floor manager. Ese que da indicaciones y nos habla, por ejemplo, por medio también de señas. ¿Puede ser algo similar? Ah, no. Bueno, pero es que nosotros No, escuchamos y vemos y como hace un momento lo comentaba yo, no es lo mismo, Daniel. Ajá. Ups. O sea, no, es que tú te estás confundiendo. O sea, tú ya quieres jugar caras y gestos y eso no es. Efectivamente, ¿Ah, sí, eso? Diego, Ajá. estás en lo correcto. Sí, no. Ah, caray. O sea, para aprender lenguas de señas se tiene que llevar mucho tiempo porque es una forma de comunicación. Ah, Es una lengua como el inglés, exacto. como el inglés. español, es una lengua de señas mexicana y tiene sus características específicas porque es el medio de comunicación de toda una comunidad. En este caso es de las personas con discapacidad auditiva, Daniel. Exactamente. Oiga, maestra, caray. ahorita que estoy recordando, hay algo que como que no me quedó claro. a ver. De la De lo de hipoacusia y Hipoacusia. sordera. Exactamente. ¿Qué es que eso? No entendí cuál es la diferencia. ¿O cómo? Bueno, la hipoacusia es cuando la discapacidad auditiva Ajá. es superficial a moderada. Ok. Y pueden adquirir el lenguaje oral de manera natural y son funcionales. Es el caso tuyo, Diego. Yo soy una persona Con discapacidad auditiva, pero utilizas un auxiliar que te ayuda a percibir los sonidos que hay a tu alrededor. Ajá. Oiga, Y la maestra. sordera, cuando es una discapacidad auditiva profunda. Y es cuando tenemos que recurrir a aprender la lengua de señas. Como el caso de Moni. Como el caso de Moni, efectivamente. Ok. Oiga, maestra, en el Dime, caso de Dani. mi hermano, si lo operaran, ¿podría recuperar su, digamos, su oído y él puede escuchar al 100%? Bueno, esa función la que lo está realizando es su implante coclear, que le está ayudando a aumentar su audición para percibir de manera normal o adecuada y poder formar parte de una sociedad sin tener tantas limitantes. Exactamente. Está muy padre, ¿sabe, maestra? Me gusta mucho porque aprendemos mucho aquí con usted. Usted, de verdad, sabe muchas cosas y me encanta que nos enseñe. Aprendemos y construimos juntos, pero también recuerden que siempre lo más importante es eliminar la barrera de tipo actitudinal, ya que es la que va a determinar que nosotros nos interesemos para realmente incluir a todos en el mundo y en nuestra sociedad, Daniel y Diego. Sí, y el respeto, ¿no? También. Exactamente. Y el respeto, Uy, claro que Este sí. tema, maestra, además de este tema, creo que podemos hacer otro proyecto, otro programa para tratar un poco más a fondo este tema, porque ahorita me están saliendo más dudas. Sin embargo, el tiempo se está acabando. Así es, y me parece muy buena idea, Diego, y claro que vamos a continuar conociendo a personas, investigando, informándonos, sobre todo para crear un mundo más inclusivo y un mundo para todos. Pero eso lo dejamos para los próximos programas, ¿les parece? Está bien, Me maestra, parece me gusta perfecto. mucho. Nos vamos ya entonces, ¿no? Bueno, Pues nos vamos. Yo soy Daniel. Soy Diego. Y yo soy la maestra Lina. Y esto Y esto fue El Mundo de Todos. Adiós. Gracias.